arquitectura paleocristiana. Justamente los tipos de construcciones que habían hasta antes del edicto de Milán, fíjense el año 313, inicialmente las catacumbas y las domus ecclesiae o títulos que se construyeron hasta antes del edicto de Milán. Dijimos que con el edicto de Milán se da fin a la persecución de los cristianos, se van a permitir todas las religiones o la libertad de culto en el Imperio Romano. Eso lo hace Constantino durante su gobierno. Y después del edicto de Milán, cuando ya se permite la religión cristiana, se van a empezar a construir mausoleos, baptisterios y basílicas, que vamos a ver las diferencias que había entonces antes del edicto de Milán en las construcciones, catacumbas y domus, y las construcciones posteriores al edicto de Milán. Vamos a comparar estas dos, las catacumbas y las basílicas. Las catacumbas, bueno, que eran tumbas debajo de la tierra, van a ser construcciones propias para tumbas, y las basílicas son construcciones basadas, ¿se acuerdan, no? Las basílicas romanas, ¿no? Las construcciones paganas que eran dedicadas al comercio o a la justicia. Entonces se basaron las basílicas en estas construcciones paganas, pero las catacumbas eran construcciones propias que hicieron los cristianos para ellos, para utilizarlas como tumbas. Tanto las catacumbas como las domos van a ser parte del cristianismo primitivo, o sea, los inicios del cristianismo, cuando la religión era clandestina. Y ya las basílicas van a ser parte de la religión, bueno, cuando el cristianismo era la religión ya oficial, o ya se permitía el cristianismo en el Imperio Romano. Entonces, tanto las basílicas como baptisterios y los mausoleos se van a construir cuando el cristianismo ya era religión oficial en el Imperio Romano. Por lo tanto, como eran clandestinas, las catacumbas van a ser de construcción pobre. Eran como unas excavaciones que se hacían al interior de las rocas, ¿no? Eran diferentes a lo que se hacía en Grecia y en Roma, ¿no? Las construcciones para sus dioses o para instituciones públicas, ¿no? Que eran planificadas. En cambio aquí no se planificaban, era construcción pobre, a diferencia de la basílica, que era una construcción más rica, ¿no? Por lo tanto, en las catacumbas usaban técnica rudimentaria, y en las basílicas tenían una técnica más profesional. Dentro de las catacumbas vamos a ver pintura mural rudimentaria, como la que se encontraron en Pompeya y en Herculano, ¿no? Y en las basílicas va a ser una pintura más simbólica, ya y naturalista, utilizando incluso mosaicos en su interior. Las catacumbas eran tumbas subterráneas, o sea, debajo de la tierra, y suburbanas. Eso quiere decir que estaban construidas lejos de la ciudad, de las ciudades romanas, lejos y debajo de las ciudades, ¿no? Todas estas catacumbas eran como laberintos donde se enterraban a los muertos y a los mártires del cristianismo. Recuerden que esta religión promulgaba lo que es la resurrección, o sea, no se permitía incinerar a los cuerpos como ahora, ¿no? Como se creía en la resurrección después de la muerte, pues tenían que enterrar todos los cuerpos de los cristianos, y no se les permitía a los cristianos enterrarlos en los cementerios de los romanos, ¿no? Entonces tenían que buscar un lugar escondido donde podían enterrar a esta gente que moría, ya sea de forma natural o como mártires, ¿no? Esa creencia de la resurrección después de la muerte va a influir en la construcción de estas catacumbas, ¿no? Que eran tumbas clandestinas. Dentro de esos espacios o esas catacumbas también se celebraban reuniones y celebraciones de culto. Pues ahí se reunían los cristianos, desde luego de forma clandestina, y celebraban el culto a estos mártires también, que habían muerto por la fe. Y estos enterramientos o estas tumbas eran estructurados de forma desordenada, debido a que mucha de la gente que morían buscaban ser enterrados cerca de los nichos de los mártires. Entonces enterraban a un mártir y entonces toda la gente quería estar cerca o enterrada cerca de esos mártires. Entonces van a crecer de forma desordenada, no eran planificadas estas tumbas. Y al interior de las tumbas vamos a ver pinturas rudimentales o rudimentarias, como las que se encontraron en las ruinas de Pompeya y Herculano, y relacionadas con los símbolos cristianos, ¿no? Por lo tanto era más simbólica, ¿no? Esas pinturas. Fíjense aquí, aquí están las catacumbas de San Calixto en Roma. Se pueden ver la estructura laberíntica que tenían, y con los nichos. Y este era un espacio donde se podían reunir igual los cristianos, digamos, para rendir culto, ya sea a Dios o a los mártires que habían muerto por la fe. Entonces en las catacumbas de San Calixto podemos ver la estructura de una especie de planta o corte debajo de la tierra. Como está debajo de la tierra, aquí podíamos ver la estructura. Habían galerías mayores y galerías menores. Aquí hay una sección o un corte longitudinal sobre una galería mayor.
Y aquí un esquema de cómo se podían agrandar, ¿no?, o ampliar verticalmente estas galerías de las catacumbas. De esta altura se podía excavar hacia arriba y rellenar la parte de abajo donde ya estaban los nichos. O se podía excavar hacia abajo para seguir colocando más nichos debajo de la tierra. Entonces habían no solamente la galería donde estaban ubicados los nichos, sino que también espacios llamados cubículos o cubículas, que eran ya también utilizados como lugar de reunión. Aparte de las catacumbas, se construyeron domus ecclesiae, también dentro del periodo de la clandestinidad, es decir, utilizaban, ¿se acuerdan de las casas de los romanos? Lo que llamaban las domus romanas, que eran las casas unifamiliares. Entonces, algunos romanos convertidos ya al cristianismo prestaban sus casas para reuniones o se adaptaban a esas casas o esas domos para volverlas lugar de reuniones de los antiguos cristianos. Recuerden la estructura de las domos, ¿no? Tenían un vestíbulo, un ingreso, el impluvio, el atrio, que también después va a servir para estructurar parte de la basílica, el atrio, el peristilo, la parte posterior de las casas romanas, y alrededor están las habitaciones. Entonces esa estructura de la domus romana se va a adaptar a las iglesias, a las antiguas iglesias clandestinas, ¿no? Entonces teníamos lugar de reunión, primero las catacumbas, dentro de la clandestinidad, y después se van a adaptar a algunas domus romanas como iglesias, ¿no?, como se hace ahora también, ¿no?, en algunas partes alejadas de las ciudades. Entonces teníamos un espacio igual, un atrio, el ingreso, aquí se puede notar, ¿no?, el ingreso, un lugar para el bautismo llamado baptisterio, donde estaba la fuente bautismal, ¿no?, para bautizar a los nuevos cristianos, y a un salón de reuniones o de la asamblea, un área para enseñar o de instrucción, y el salón de la Eucaristía también. Se utiliza en uno de los ambientes de las domos antiguas para la Eucaristía, para la instrucción, para el bautismo y el ingreso y el patio. Entonces se adaptaron estas domos o estas viviendas romanas antiguas a la estructura cristiana. Esta es la domus ecclesiae de Dura Europus, que se encuentra en Siria. Aquí podemos ver los ambientes, ¿no? A es la entrada, B como el patio, C va a ser la sala de reunión de la asamblea o la eclesía, D probablemente era el altar, ¿no? E va a ser el baptisterio, el lugar de bautismo, y los demás edificios contiguos a la domus. La iglesia es como un lugar de reunión, va a ser una casa de reunión o de asambleas. Justamente la domus de Europus, vemos algunas de sus ruinas, un esquema de las ruinas, y aquí el material que se utilizaba en adobe. Y a partir de aquí ya va a ser construcciones donde ya se permitía el cristianismo, ¿no? Incluso Constantino, después de permitir o de dictar el edicto de Milán, incluso él le va a construir iglesias a los cristianos, la llamada basílica, que la vamos a ver después. Pero dentro de esto había una estructura llamada mausoleo, y quienes se enterraban acá, entonces se podían enterrar ya sea gente importante o los mártires, ¿no? Entonces enterraba un mártir, se levantaba, se le hacía su tumba y ahí se levantaba este elemento, ¿no?, martirio, un mausoleo. Entonces tenían esa estructura con patio, igual tenían patio central o el atrio, en una planta del martirium de la alberca y un corte. Dentro pueden estar las tumbas enterradas y hacia arriba toda la estructura del mausoleo. El interior, por ejemplo, del mausoleo de Santa Constanza, ahí se puede ver la estructura, ¿no?, en este caso circular, como la que vimos inicialmente. Aquí podía estar la tumba de ese mártir, en honor al cual se levantaba todo este mausoleo, toda la estructura, fíjense la planta circular y el interior, ¿no? La estructura o el interior era más rico, ¿no?, más trabajado, más planificado, lo que ya estaba permitido, como les digo, en la religión cristiana. Otro elemento, aparte de los mausoleos, eran los baptisterios. Inicialmente eran edificios separados, ¿no? Por ejemplo, el baptisterio es un lugar de bautismo de los cristianos o los nuevos cristianos. Aquí tenemos el baptisterio de San Juan de Letrán en Roma, planta de base octogonal. Este luego al interior va a estar el lugar o la fuente donde se bautizan a los nuevos cristianos. Y como este baptisterio va a haber muchos, ¿no?, va a haber baptisterios arrianos, baptisterios neonianos. Inicialmente los cristianos no permitían el uso de las imágenes para adorar. Después ya se van a dar cuenta que necesitan usar imágenes para atraer la atención de la gente, ¿no? Es como a las personas les atrae más las imágenes que leer un libro o leer una carta, ¿no? Entonces ahí va a aparecer la imagen de Jesús, de los apóstoles, ¿no?, imágenes de la última cena, de toda la Vía Crucis, todo lo que se pone en las iglesias,
que es más atractivo para las personas que estar leyendo un libro. Y finalmente, las basílicas. ¿Se acuerdan de las basílicas romanas que tenían inicialmente una función de comercio o de impartir justicia, en la cual se colocaban en el ábside imágenes o estatuas, ¿no?, relacionados ya sea con algún dios relacionado con la justicia, algún funcionario? Esta estructura de las basílicas la van a recuperar los cristianos. Como ya se permitía esta religión, incluso algunos gobernantes romanos van a construir basílicas para los cristianos. Después, incluso que se instaure la religión cristiana como religión oficial, van a aparecer mucho más basílicas. Las basílicas estaban estructuradas en nave central, mucho más alta que las naves laterales. Esa es la estructura espacial de las basílicas. Aquí podemos ver una perspectiva donde se ve la nave central mucho más alta, las naves laterales. Incluso aquí hay un baptisterio que forma parte también del conjunto. El vestíbulo, el ingreso, un patio o el atrio, el nártex, que vamos a ver ahora para qué sirve. El crucero también en la parte posterior, y desde luego más atrás va a estar el ábside o la cabecera, donde va a estar alguna imagen o algún santo. Esta es la planta basilical en base a una nave central. Recuerden que estamos basando en la basílica romana, ya mucho más planificada que las catacumbas o que las domus que se adaptaban a las iglesias primitivas. Las iglesias son un lugar de reunión de los cristianos. Entonces se estructuraba, a ver, de la siguiente manera en planta. Aquí tenemos el ingreso a esta basílica. Tenemos un atrio donde estaban las personas que no habían sido bautizadas fuera, no se les permitía entrar al espacio central si no estaban bautizados, o a la reunión central o a la ceremonia principal. Esas personas no bautizadas se reunían en el atrio. Y había un espacio, una especie de vestíbulo anterior al ingreso del espacio principal, llamado nártex, que era donde se ubicaban los catecúmenos. Los catecúmenos eran las personas que estaban preparándose para el bautismo. Entonces de aquí escuchaban ellos, no se les permitía entrar. Y al interior, donde ya estaban los cristianos bautizados, se dividía en una nave central. A un lado estaban hombres, a otro lado mujeres, separados. Y en la parte frontal estaba el presbiterio, que era el lugar donde estaban los presbíteros. Bueno, presbíteros son los ancianos, ¿no?, en la antigua Grecia. De ahí el nombre de presbiterio. Donde estaba la gente mayor, la más experimentada en cuanto a la religión. Y más atrás está la cabecera o el ábside, donde está la imagen ya sea de Jesucristo cuando se les permitía ya hacer. Después se va, por ejemplo, a colocar un altar o un espacio llamado después cátedra, de ahí el nombre de catedral. Y de estas basílicas al interior van a haber muchas, como la Basílica San Pablo de Extramuros, que es una de las principales. Recuerden que van a haber basílicas mayores que se encuentran en Roma, que tienen justamente esta planta basilical, ¿no?, una nave central más grande que las naves laterales. Aquí podemos encontrar también los claristorios o las ventanas por donde entra la luz hacia el interior. Y lo principal, la estructuración en las naves. Al fondo podemos ver el ábside. Esta es la fachada de una basílica paleocristiana. Se siguen empleando elementos romanos o elementos clásicos, como las columnas compuestas que utilizaban los romanos también en su imperio. Pues recordemos que ya los romanos son los que van a permitir o se van a convertir al cristianismo y van a utilizar estos elementos en la construcción de estas basílicas. Por lo tanto, la parte estructural va a ser en base a este tipo de columnas, entablamentos, ¿no?, los frontones de los griegos, pero ya no va a haber dibujado o esculpido temas de la mitología griega o romana, sino de la iglesia cristiana católica. En el interior, otra basílica de Santa Sabina. Todo esto son las construcciones paleocristianas. Hemos visto hasta antes del edicto de Milán las catacumbas, las domos eclesiales, las primeras iglesias. Posterior al edicto de Milán, donde ya se permitió la religión cristiana, hemos visto los mausoleos de los mártires, ya más planificados, mejor estructurados. Los baptisterios, que forman parte igual del conjunto de la basílica, en algunos casos, que es el lugar donde se realiza el bautismo o el bautizo de los nuevos cristianos. Y las basílicas, desde luego, con la planta basilical de 3 naves, la nave principal y las otras 2 laterales.